Vamos a empezar con la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a empezar con la palabra del Señor en esta hora. Vamos a empezar con la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Ponga mucha atención porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Es el alimento espiritual que nos mantiene vivos, que nos mantiene espiritualmente vivos a nosotros, ¿verdad? Ese alimento espiritual, el cual nosotros muchas de las veces dejamos pasar por desapercibido, ¿verdad? Mas sin embargo, el alimento espiritual que nosotros como creyentes necesitamos ese alimento espiritual diariamente, así como los hijos de Israel pasaron en el desierto, así también nosotros necesitamos el alimento espiritual. Y bien, vamos a empezar la palabra del Señor en esta hora. En esta hora son las 2 de la tarde con 38 minutos. Esperemos que sea de bendición esta palabra la cual el Señor nos trae en esta tarde. Estamos transmitiendo a través de la radio cristiana Buen Samaritano en el 95.5 FM y a través de la página oficial buensamaritano.mx.gimdo.com. También enviamos un saludo para aquellos que nos van a ver por YouTube, por Facebook. Un saludo especial y espero que esta palabra, la cual se va a hablar el día de hoy, sea para edificarnos, edificar nuestro espíritu y que compartamos la palabra de Dios, la cual es importante para cada uno de nosotros. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 17, verso 9 al 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos en el mundo, y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra a el mundo. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a volver a leer nuevamente. Estoy un poco ciego, mis hermanos. Me falta ya la vista, ya 40 años de edad. Vamos a leer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo, cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. San Juan capítulo 17, verso 9 al 20. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor sea el que obre, para que el Señor sea el que hable a través de mis labios. Bendito Dios. Le damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad la cual usted nos ha dado de estar detrás de estos micrófonos, llevándole, Señor, la palabra de Dios a cada uno de los hogares los cuales se están escuchando. Le damos gracias por llevar esta palabra a cada uno de los que están escuchando vía internet. Señor, dales la sabiduría y el entendimiento, dales el conocimiento, y que esta palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto en cada corazón. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En esta ocasión, el Señor nos va a hablar a través de el libro de San Juan. Damos gracias a Dios por su palabra. Fíjese, si nosotros existe en este momento, mis queridos hermanos, en este momento existe dentro de la iglesia y dentro de las iglesias, vamos a poner un ejemplo aquí en Zaragoza, una división. El cuerpo de Cristo está dividido. El cuerpo de Cristo está, como quien dice, quebrantado. El cuerpo de Cristo está separado. Entonces, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tiempos muy peligrosos, y en estos tiempos en los cuales nosotros debemos de estar juntos, unidos, más que nunca, porque ahora se acerca más pronto a la venida del Señor Jesucristo, estamos haciendo todo lo contrario, que es separarnos de la iglesia. ¿Y qué hacemos al separarnos de la iglesia? Ya cuando una persona se va y se separa de la iglesia, ya quiere hacer su grupito y predicar o enseñar palabra de Dios. Ya ellos quieren hacer su propia iglesia, cuando no tienen el llamado de Dios. Ahora, hablando de las iglesias grandes, los pastores que están en las iglesias, no quieren nada que ver con los demás. No quieren tener unidad, no quieren tener amor, no quieren estar, como quien dice, confraternizando con las iglesias. Para confraternizar, mis hermanos, no es necesario que nosotros tengamos una alianza o que estemos comprometidos por medio de la alianza firmando un papel. No. Nosotros estamos comprometidos con el Señor. Y el Señor es el que nos va a decir, tienes la obligación, por medio del Espíritu Santo, de amar a tu prójimo, de amar a aquella iglesia, a la congregación aquella. Pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente las iglesias están divididas, y cuando hablamos de iglesias, el cuerpo de Cristo
está dividido. El cuerpo de Cristo está roto. Cuando en estos momentos nosotros debemos de estar juntos ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo está cerca a las puertas. Cerca a las puertas. Y no nos damos cuenta de que Jesús viene pronto por su pueblo. Y si el Señor viene y nos pesca así, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Es por eso que el Señor dice en su palabra. En San Juan capítulo 17, verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado mi palabra, dice el Señor. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. O sea, todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios proceden de Dios. Dice así: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Entonces, si nosotros escuchamos palabra de Dios y recibimos esa palabra, entonces quiere decir que somos de Cristo. Sigamos leyendo. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. Es necesario que tengamos nosotros esa convicción de creer en el Señor Jesucristo. Dice el Señor: han conocido verdaderamente que salí de ti. Salió de Dios, el Señor Jesucristo. Y han creído y han creído que tú me enviaste. O sea, nosotros como cristianos creemos fielmente que Jesucristo fue enviado por el Padre para que se cumpliese la profecía de que Él vendría a morir por nosotros por causa de nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, fíjese, el Señor habla. El Señor habla. Ahora vamos a leer el verso 9. Fíjese cómo el Señor rogó al Padre. El Señor oró y rogó al Padre por nosotros. Por nosotros. Imagínese usted nada más. El Señor Jesucristo rogando al Padre por nosotros. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hace ahorita en estos tiempos. Allá en el trono está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros. Ahí le dice, si nosotros le pedimos, si nosotros le faltamos al Señor de alguna manera y le pedimos perdón, el Señor Jesucristo ahí está como abogado. Y le dice al Padre: perdónalos, Padre. Perdónale, Padre, porque son míos. Tú me los diste y yo derramé mi sangre por ellos. Es lo que el Señor le dice al Padre. Entonces el Padre no le queda otro remedio más que decir: perdonado es. Entonces, abogado tenemos ante el Padre. Aquí el Señor rogó por nosotros y asimismo está rogando por nosotros. Dice en el verso 9, que San Juan 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Éramos del Padre, somos del Padre, pero dice la palabra aquí, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, el Señor Jesucristo le fue dado la herencia que a él le correspondía. El Padre le dio la herencia y entre la herencia vamos nosotros. Amén. Entonces,
Entonces, mis queridos hermanos, aquí el Señor Jesucristo oró y rogó al Padre por nosotros. Pero fíjese lo que el Señor Jesucristo le pidió al Padre. Le pidió una cosa maravillosa. Algo que no estamos haciendo en estos tiempos. Algo que nunca hemos obedecido. Y que le daría mucho gusto al Señor que nosotros obedeciéramos esa palabra. Santo eres, Señor Jesucristo. Perdónanos por no obedecer, Señor, tu santa y bendita palabra. Perdona, Señor, a aquellos, Señor, que han sido, Señor, piedra de tropiezo. Perdona, Señor, a aquellos, Padre Santo, los cuales tienen envidia, avaricia. Perdónalos, Señor. Pero sigamos. Todo dice en el verso 9, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjese lo que dice el Señor. Ya no estoy en el mundo, dice. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. O sea, todo lo que le pertenece al Padre es de Jesús. Y todo lo que le pertenece a Jesús es del Padre. Pero fíjese lo que dice aquí. Y ya no estoy en el mundo. Ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces el Señor Jesucristo le rogó al Padre y le dijo, Señor, Padre, me voy a ir, voy contigo, voy a sentarme a tu diestra. Pero ellos se quedan aquí en el mundo y no pertenecen al mundo. Solamente te pido que los guardes y los cuides. Los guardes y los cuides. Para que ellos sean uno, así como nosotros, así como tú y yo, uno solo somos. Ahora, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesucristo ahí? El Señor Jesucristo estaba hablando de la unidad. Y no solamente de la unidad, sino ser uno en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas cristianas debemos de ser uno solo y estar de acuerdo en todas las cosas tratándose de la palabra de Dios, estar de acuerdo. No empezar nosotros a discutir con la palabra de Dios, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que estar de acuerdo todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma enseñanza. Tenemos que estar de acuerdo y en unidad. En unidad. Ahora, no hay muchas personas, muchos hermanos que no les gusta la unidad, no les gusta confraternizar con las demás iglesias. Pero en aquel día el Señor nos reclamará del amor. Porque todos aquellos que no estamos juntamente con otras iglesias, nos falta amor. No hay amor. No hay amor entre nosotros. No hay amor entre los mismos cristianos. Y si no tenemos amor, no tenemos al Padre. Si no tenemos amor, no tenemos al Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, mis hermanos,
debemos de estar nosotros. El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un solo propósito. El propósito del Padre, Hijo y Espíritu Santo es salvar almas y que ninguna perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Así nosotros debemos de ser. Él nos pone el ejemplo y rogó por nosotros. Fíjese qué maravilloso que Él, antes de ascender a los cielos, rogó por nosotros y le dijo: Padre, guárdalos, guárdalos, Señor. En el versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, y a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió. O sea, mientras que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él guardó a los apóstoles, guardó a aquellos que andaban con Él, y dice: ninguno se perdió, ninguno. Solamente se perdió aquel, el cual ya estaba predestinado, que fue Judas, el que iba a entregar al Señor Jesucristo, para que se cumpliese la escritura. Fíjese bien lo que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está. El único que se perdió fue el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla, para que en aquellos tiempos en que el Señor Jesucristo fue crucificado, era necesario que la escritura se cumpliera. Vamos a leer en el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Vamos a leer Salmos 41. Vamos, gloria a Dios. 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Aún aquel que comía de mí, aún aquel que yo abrigaba, dice, alzó contra mí el calcañar. Y esto pasa en estos tiempos, mis hermanos. Esto pasa. Cuando nosotros somos bondadosos y tenemos misericordia para con los demás, nosotros le echamos la mano a nuestros hermanos, ¿verdad? Le decimos: hermano, bueno, pues aquí está una ofrenda, o quédese aquí conmigo, no tiene dónde quedarse, bueno, aquí hay lugar, aquí hay campo. Le echamos la mano, pero desafortunadamente hay muchos hermanos que nos apuñalan por detrás. Y no quiere decir que nos apuñalan solamente con traicionarnos, sino con hablando y criticándonos, hablando mentiras de nosotros. Nos apuñalan por la espalda. Después de que les ayudamos, después de que les dimos la mano, ellos nos apuñalan por la espalda. Aquí claramente lo dice el Señor. Salmos 41:9, apúntelo. Salmos 41:9. Vamos a leerlo nuevamente. Salmos 41:9. Aleluya. Salmos 41:9. No hay nada como leer la palabra de Dios, mis hermanos. 41:9. Póngale atención a este verso bíblico. Dice:
Vamos a leer del verso 7. Salmos 41, 7 dice: reunidos murmurarán contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa. Pestilencia se ha apoderado de él, y él cayó en cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ese lo que dice el Señor, mis hermanos. Fíjese lo que dice el Señor aquí. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No le ha pasado de que cuando a veces usted le da la mano a alguien y alza contra usted su calcañar? Yo creo que todo esto estas cosas a nosotros nos han pasado, a lo mejor alguna vez o dos veces, ¿verdad? Nos han pasado a nosotros. Entonces, ahí Judas traicionó al Señor Jesucristo para que se cumpliese la escritura. Pero dice el Señor, de ahí todos se salvaron, ninguno pereció. Y luego dice el Señor en el verso 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, dice el Señor, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces el Señor está diciendo aquí claramente que nosotros debemos de tener gozo. Nosotros tenemos gozo. Amén. Tenemos gozo cumplido en nosotros mismos. En nosotros mismos. Entonces, ese gozo que nosotros tenemos es porque tenemos al Señor Jesucristo dentro de nuestros corazones. Es por eso que tenemos ese gozo cumplido en nosotros mismos. Ahora fíjese lo que dice en el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo, mis hermanos. Hay que tener en cuenta que no somos de este mundo. Somos peregrinos, como dice el canto que le gusta a nuestra hermana Chita. Somos peregrinos. Estamos de paso solamente por esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino celestial. Nuestra ciudadanía está en el reino celestial. Es como si usted va para Estados Unidos y ahí se queda por un tiempo. Ahí se queda por un tiempo. Pero no, ahí usted no es de ahí. Usted pertenece a México. Entonces está solamente de paso. Ahí en Estados Unidos está de paso. Está por una temporada, por un tiempo solamente. Fíjese. Dice que el mundo los aborreció, porque no somos de este mundo. El mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Somos del reino celestial. Algo muy grande y maravilloso. Somos del reino celestial. Y fíjese, vamos a poner una comparación. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no somos de este mundo. Y porque hablamos del Señor Jesucristo. Y al diablo no le agrada, ni quiere que se sepa la verdad. El diablo va a levantar gente contra nosotros para que nosotros no prediquemos el evangelio y para que nuestro testimonio quede mal delante de los hombres. Pero imaginémonos esta cosa. Imaginémonos que vienen extraterrestres aquí a la tierra
que sí los hay. Han pasado muchos reportajes de extraterrestres que vieron un platillo volador, que vieron otro platillo volador, que vieron extraterrestres. Pues quiero decirles, mis hermanos, que sí hay extraterrestres. Pero esos extraterrestres son demonios que están preparando el anticristo para cuando venga el rapto de la iglesia. Va a decir, no, pues los extraterrestres se los llevaron. Bueno, vamos, este es otro tema. Vamos a seguir. Supongamos que vengan los extraterrestres aquí a la tierra y se queden por un tiempo y hagan cosas que tal vez no le agradan a unas personas. El mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Les va a decir, váyanse para su mundo, ¿qué están haciendo aquí? Entonces, las personas nos aborrecen por la palabra de Dios, por el evangelio del Señor Jesucristo, por hablar la verdad, por hacerles ver la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es espada de dos filos. Entonces, a la gente no le gusta escuchar la verdad. A nuestros hermanos, a la gente no les gusta escuchar la verdad. Y muchas veces ni aún a nuestros propios hermanos en la fe les gusta escuchar la verdad de la palabra. La verdad de la palabra está aquí, escrita en la Biblia. Entonces, si nosotros no queremos escuchar, no queremos oír la palabra de verdad, es que verdaderamente no somos de Dios. Porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen. Entonces, si nosotros no escuchamos la voz del Señor, si nosotros no nos ofendemos cuando escuchamos la palabra de Dios, no somos ovejas del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, y las ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen la voz del Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, si usted se ofende por alguna palabra la cual la Biblia habla, pídale perdón a Dios, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Esa palabra poderosa, esa palabra que nos habla a cada uno de nosotros, esa palabra llena de poder, que es la palabra de Dios. En el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, guárdalos, cuídalos, enséñales a que sean uno solo, como tú y yo somos uno, pero no los quites de este mundo. Dice, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Que nos guarde del mal. Entonces, ¿cree usted que el Señor nos guarda del mal? ¿Cree usted que en algún momento el Señor le ha guardado del mal? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo está cuidándole en todo tiempo? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque lo he vivido en carne propia, que el Señor me guarda de todo mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Si usted le pidiera al Señor que lo dejara ver con los ojos espirituales, usted viera los ángeles que están alrededor de nosotros cuidándonos, y también viera los ángeles caídos que nos están acechando. Pero ahí los ángeles de Dios están peleando por nosotros. Es por eso que es necesario la oración. Dice así en el verso 17. Verso 17. Dice la palabra de Dios.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que nosotros tenemos que santificarnos en la verdad de la palabra de Dios. Aquí viene la respuesta de cómo viene la santificación. ¿Cómo podemos santificarnos? Y la santidad viene a través de la palabra. A través de la verdad de la palabra de Dios. Aquí lo dice muy claro. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí está la respuesta. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad y la verdad nos santifica y la verdad nos edifica y la verdad es el Señor Jesucristo y la verdad todo lo puede, todo lo soporta como el amor. Amén. Dice en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros debemos de honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dice, yo por ellos, yo me santifico a mí mismo. El Señor Jesucristo se santifica a sí mismo por nosotros. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, si nosotros queremos tener una santificación delante de Dios, tenemos que leer la Biblia, que es la verdad de la palabra. Tenemos que leer esa Biblia santa. Y ahí, cuando nosotros leemos la verdad de la palabra de Dios, oramos, ayunamos, estamos santificándonos para Dios. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el Señor no estaba rogando solamente por los que ya eran cristianos, sino que estaba rogando también por aquellos que iban a creer en Él por su palabra. El Señor sabía que vendrían más creyentes en la palabra del Señor. Entonces, ahí el Señor también rogó por nosotros. El Señor le dijo, te ruego también por aquellos que se van a añadir. Te ruego también por aquellos que van a venir a creer en mí por mi palabra. Y santifícalos en tu verdad. Y dice el Señor, y que sean uno solo como tú y yo somos uno solo. Ahí está la respuesta, mis hermanos. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos uno solo. Que seamos una sola iglesia. Que seamos un solo cuerpo de Cristo. Que seamos un solo cuerpo de Cristo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él desea vernos juntos. Él desea que nosotros estemos unidos. Todas las iglesias de aquí a Zaragoza, qué bonito fuera que estuviéramos unidos. No por conveniencia, sino por amor. Y ahorita se están uniendo únicamente por conveniencia y no por amor. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y a mí me da tristeza ver que se están uniendo solamente por conveniencia o por obligación, o simplemente porque se han unido y tienen la obligación de
confraternizar o de cenar o qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí falta el amor. Pablo dice, ¿de qué me sirve a mí hablar un montón de lenguas? Y si no tengo amor, nada soy. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí sentir la presencia de Dios y el poder de Dios? Y si no tengo amor, nada soy. Entonces, tenemos nosotros, Señor, hermanos, que hacer crecer ese amor que Cristo nos dejó. Tenemos que hacerlo crecer. Tenemos que pedirle al Padre que... me encandila la computadora. Tenemos que pedirle al Padre, mis hermanos, que nos engrandezca este amor. Que nos engrandezca este amor que Él nos ha dado. Que nos dé más de su amor. Para que nosotros podamos también impartir amor. Es muy necesario que tengamos amor. Porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Vamos a leer el verso 21 ya para terminar. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tenemos que ser uno solo, para que el mundo crea que Jesús que Padre nos ha enviado. Si no somos uno solo, mis queridos hermanos, no estamos glorificando el nombre del Señor, ni estamos testificando que Él nos ha enviado, porque no somos uno solo. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si nosotros estamos divididos, si la iglesia, el cuerpo de Cristo está dividida, ¿cómo cree usted que el mundo o la gente del mundo de acá de afuera va a creer que somos cristianos, que somos de Jesús, que somos enviados por Jesucristo? ¿Cómo usted cree que va a creer esta gente cuando la gente va a decir, ustedes son una iglesia y se dice ser cristianos y mira cómo están agarrados de la greña, envidiándose los unos a los otros, sin verse, sin amarse los unos a los otros? Y ustedes son una iglesia, ustedes se hacen llamar cristianos. Fíjese que eso es lo que piensa la gente de nosotros, porque no miran la unidad, no miran el amor entre las iglesias. Tenemos que dejar ya de jugar a la iglesita. Tenemos que ya dejar todas las cosas a un lado, toda la hipocresía, toda la envidia, toda la maldad. Hay que arrancarla, desecharla de nosotros y ser uno solo en Cristo Jesús. Tenemos que desechar nosotros los pensamientos. Tenemos que desechar nosotros aquellas cosas las cuales nos estorban. Tenemos que echar de nosotros la envidia. Tenemos que echar de nosotros, mis hermanos, arrancarlo y echarlo de nosotros. Se puede decir, ¿cómo le podemos llamar a esta palabra? Tenemos que echar de nosotros la duda. La duda, porque el que duda peca, dice el Señor. Entonces, si nosotros dudamos de la palabra de Dios, si nosotros dudamos de lo que alguien está predicando, estamos pecando. Es mejor que consultemos la palabra de Dios primeramente, investiguemos y luego
entrar en acción. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que seamos uno solo, porque la gente de allá afuera no la vamos a convencer tan fácilmente. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona viene nueva a la iglesia y viene buscando de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Se le quedan viendo de arriba abajo. Los mismos hermanos de la iglesia se le quedan viendo de arriba abajo. A ver cómo va vestido, quién es esa persona. Empieza luego a murmurar. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir esa persona? Se va a sentir cohibido. Se va a sentir que de volada, inmediatamente que le están criticando. ¿A quién le gusta ser recibido así? A nadie. Nosotros tenemos la obligación de recibir a aquella persona que viene buscando de Cristo con amor. Hacerlo sentir en casa y decirle: pásele, mi hermano, qué bueno que vino a la iglesia. Pásele, siéntese, sentarlo en la mera banca de adelante. Siéntese, qué bueno que vino, que esperemos que no sea la última vez que venga, que lo invitamos nuevamente que venga. Y cuando se termine el culto, volverlo a saludar y hacerle plática y hacerlo nuestro amigo. Pero no. Se termina la iglesia y cada quien agarra por su rumbo. Ya no quieren confraternizar, ya no quieren platicar, ya lo que quieren es llegar a la casa a ver la novela. O ya lo que quieren es llegar a la casa para entrar en Facebook. Es lo que quieren hacer los hermanos. Ya están desesperados porque el culto se acabe para ir a checar el Facebook, a ver quién le mandó un mensaje, a ver quién puso algo ahí. Lo que ponen en Facebook. ¿Qué es lo que ponen en Facebook? Tonterías. Tonterías. Hay gente que le toma foto a una comida y dice: esto es lo que voy a cenar. A nosotros, ¿qué nos interesa lo que va a cenar? Tenemos que edificar. Tenemos que bien usar el Facebook. Si el Señor nos dio esa tecnología, escriba usted ahí un verso bíblico y escriba y dígale a la persona: Jesús te ama, te está esperando, hazle caso, mira que el fin viene pronto. Amoneste por medio del Facebook. No haga cosas que a Dios no le agradan. A nosotros, ¿qué nos interesa que la gente publique chismes y publique me enojé con mi hermano y publique cuánta tontería? No, hermanos. La tecnología el Señor nos la dio para que la usáramos bien, para que difundiéramos la palabra de Dios. Fíjese la tecnología que el Señor nos dio. Esa tecnología que el Señor nos dio, la estamos usando ahorita en este momento por medio de la radio. Y la estamos usando por medio de internet para que muchas más personas escuchen la palabra de Dios. Así se debe de usar la tecnología. Así como la estamos usando. Y es por eso que necesitamos nosotros, en vez de gastarnos esos 30 o 40 dólares, 40 pesos, también a los de Estados Unidos les hablo. Siémbrelo. Siémbrelo en el ministerio de Dios. Ya sea en la radio. Aquí en la radio, mis hermanos, hay gastos. Y estamos necesitando para poder tener esa torre ya lista para que se escuche ya en los 5 manantiales, en las rancherías, ya sin interrupción de ninguna clase. Pero son gastos que se tienen que hacer. Pero las iglesias, los hermanos, no responden. Un día de estos vamos a hacer un radiotón a ver quién responde. A ver quién verdaderamente es hijo de Dios. A ver a quién verdaderamente le importan las cosas de Dios. Vamos a hacer un radiotón pidiendo de sus ofrendas para ayuda de la radio. Nuestro hermano José Cantú y yo, bueno, todavía no le digo yo nada al hermano José Cantú, a lo mejor no está de acuerdo, ¿verdad? Pero yo de mi parte sí, voy a hacer un radiotón para pedir esa ayuda para poder terminar nosotros de poner esa torre, o bien esa ayuda que nos ayude a poder comprar otro equipo necesario para la radio.
Mis hermanos, esta fue la palabra del día de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Seamos uno solo. No quebrantemos el cuerpo de Cristo. Porque al quebrantar el cuerpo de Cristo estamos quebrantando la palabra de Dios. Dice el Señor que un reino dividido no prevalece. Es por eso que Satanás no se divide, porque no prevalecería. Mis amados hermanos, es necesario nosotros empezar por casa, dar el ejemplo por casa, antes de salir a invitar a la gente a que venga a la iglesia. Tenemos que empezar por casa. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que espero que esta palabra haya sido de edificación y haya servido para que nosotros pensemos lo que estamos haciendo. Dios me los bendiga. Estaremos de nueva cuenta en el próximo programa, en el próximo video, hablando de la palabra de Dios, a ver qué palabra es la que el Señor nos va a dar nuevamente, ya sea en algunas horas o ya sea el día de mañana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Y no se le olvide que Cristo le ama y que debemos de ser uno solo y amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Dios le bendiga.